Últimas palabras de Jesús. Lama Sabactani. Parte 1. Predicado la mañana del domingo 2 de marzo, 1890. Por Charles Haddon Spurgeon. En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, este clamor provino de aquellas tinieblas. No esperen percibir como si cada una de estas palabras descendiera de lo alto, cual rayo procedente del sol de justicia desprovisto de nubes. Hay luz en ellas, luz brillante, deslumbrante, pero también hay un centro de impenetrable oscuridad, donde el alma se encuentra a punto de desfallecer debido a las terribles tinieblas. Nuestro Señor se encontraba en ese momento en la parte más oscura de su camino. Él había pisado ya el lague durante horas, y la obra estaba casi consumada. Había alcanzado el punto culminante de su angustia. Este es su doloroso lamento procedente de lo más profundo del abismo de la miseria. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que los registros del tiempo, y ni siquiera los de la eternidad, contengan una frase más llena de angustia. Aquí fueron eclipsados el ajenjo y la hiel, y cualquier otro tipo de componentes amargos. Aquí pueden mirar ustedes como si contemplaran un profundo abismo, y aunque fuercen sus ojos y miren hasta que la vista se canse, no pueden percibir el fondo, es inmedible, insondable, inconcebible. Esta angustia del Salvador por ustedes y por mí, no se puede medir ni pesar, como tampoco el pecado que la motivó, o el amor que la soportó. Estemos listos a adorar eso que no podemos comprender. He elegido este tema para que ayude a los hijos de Dios a entender un poco lo relativo a sus obligaciones infinitas hacia su Dios Redentor. Medirán la altura de su amor, si es que puede medirse jamás, mediante la profundidad de su dolor, si es que puede conocerse jamás. Vean con qué precio nos ha redimido de la maldición de la ley. Y al ver todo esto, díganse a ustedes mismos, ¿qué clase de personas debemos ser? ¿Qué clase de amor debemos entregar a quien soportó el máximo castigo para que nosotros pudiéramos ser liberados de la ira venidera? No pretendo que puedo sumergirme en estas profundidades, solo voy a aventurarme hasta la orilla del precipicio, y voy a pedirles que miren hacia abajo, y que oren al Espíritu de Dios para que puedan concentrar su mente en esta lamentación de nuestro Señor agonizante, conforme se eleva en medio de las densas tinieblas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro primer tema de reflexión será el hecho, lo que él sufrió, Dios lo había desamparado. En segundo lugar, analizaremos la pregunta, ¿por qué sufrió? Estas palabras ¿por qué? Son el meollo del texto. ¿Por qué me has desamparado? Luego, en tercer lugar, vamos a considerar la respuesta, el resultado de su sufrimiento. La respuesta fluyó suavemente al alma del Señor Jesús sin necesidad de palabras, pues él se liberó de la angustia con el grito triunfante de, consumado es. Su obra había sido consumada, y su experiencia de abandono fue una parte primordial de la obra que había asumido por causa nuestra. Y con la ayuda del Espíritu Santo, primero reflexionemos sobre el hecho, lo que nuestro Señor sufrió. Dios lo había desamparado. La aflicción mental es más dura de soportar que el dolor corporal. Puedes armarte de valor y soportar el tormento de la enfermedad y del dolor, en tanto que el espíritu esté sano y valeroso, pero si la propia alma es afectada y la mente se duele por la angustia, entonces cada dolor aumenta en severidad, y no hay nada que pueda sustentar al alma. Las aflicciones espirituales constituyen las peores miserias mentales. Un hombre puede experimentar una gran depresión de espíritu acerca de las cosas del mundo, si está convencido que tiene a su Dios a quien acudir. Está abatido, pero no desesperado. Como David, dialoga consigo mismo, y pregunta, ¿por qué te abats, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero si el Señor se aleja alguna vez, si la luz del consuelo de su presencia se oculta aunque sea por una hora, hay un tormento dentro del pecho que solo puedo comparar al preludio del infierno. Este es el mayor de todos los pesos que puede presionar al corazón. Esto condujo al salmista a suplicar, no escondas tu rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo. Podemos aguantar mientras el cuerpo se desangra, y aún soportar un espíritu herido, pero la condición de un alma que está consciente del abandono de Dios es insoportable, más allá de toda concepción. Pero cuando Él esconde el rostro de su trono, y despliega su nube sobre él, ¿quién podrá soportar esas tinieblas? Esta voz salida del seno del Seol marca lo más profundo de la aflicción del Salvador. El abandono fue real. Aunque bajo ciertos aspectos nuestro Señor podía decir, el Padre está conmigo, era sin embargo solemnemente cierto que Dios efectivamente lo desamparó. No era una falta de fe de su parte que le condujo a imaginar algo que no era un hecho verdadero. A nosotros nos falla la fe, y entonces pensamos que Dios nos ha desamparado, pero la fe de nuestro Señor no vaciló ni un instante, pues Él repite 2 veces, Dios mío, el poderoso doble asidero de su decidida fe. Él parece decir, aun si tú me has desamparado, yo no te he abandonado. La fe triunfa, y no hay señal de algún desfallecimiento del corazón hacia el Dios viviente. Sin embargo, a pesar de la fortaleza de su fe, él siente que Dios ha retirado su comunión consoladora, y tiembla bajo esa terrible privación. No se trataba de una fantasía, o de un delirio mental causado por la debilidad de su cuerpo, o por el calor de la fiebre, o la depresión de su espíritu, o la cercanía de la muerte. Él tenía su mente clara hasta este punto. Mantuvo su ánimo en medio del dolor, de la pérdida de sangre, del menosprecio, de la sed, y la desolación, no se quejó de la cruz, ni de los clavos, ni de las burlas. No leemos en los evangelios nada que no sea el clamor natural de la debilidad, tengo sed. Él soportó en silencio todas las torturas de su cuerpo, pero cuando llegó al punto de ser desamparado por Dios, entonces su grandioso corazón estalló en el Lama Sabactani. Su único gemido es relativo a su Dios. No es, porque Pedro me ha desamparado. Porque Judas me traicionó. Estos eran dolores agudos, pero aquel era el más agudo. Lo ha herido en lo más vivo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era un fantasma de la oscuridad, él se lamentaba de una ausencia real. Este fue un abandono muy extraordinario. Dios no tiene la costumbre de dejar a sus hijos o a sus siervos. Sus santos, a la hora de la muerte, en medio de su gran debilidad y dolor, lo encuentran siempre cerca. Debido a la presencia de Dios son motivados a cantar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los santos moribundos tienen claras visiones del Dios viviente. Nuestra propia observación nos ha enseñado que si el Señor está lejos en otros momentos, nunca está ausente de su pueblo en el momento de la muerte, o en el horno de la aflicción. En lo relativo a los 3 santos varones, no leemos que el Señor haya sido visible para ellos sino hasta que caminaron en los fuegos del horno de Nabucodonosor, pero en ese lugar y en ese momento el Señor se encontró con ellos. Sí, amados hermanos, es costumbre y hábito de Dios acompañar a su pueblo afligido, y, sin embargo, Él desamparó a su Hijo en la hora de su tribulación. Cuán usual es ver al Señor con sus testigos fieles cuando están resistiendo hasta derramar su sangre. Lean el libro de los mártires, y no importa si estudian las primeras o las últimas persecuciones. Encontrarán que todas ellas están iluminadas con la evidente presencia del Señor en medio de sus testigos. ¿Acaso el Señor falló alguna vez en apoyar a un mártir consumido en la hoguera? ¿Acaso alguna vez desamparó a alguno de sus testigos en el cadalso? El testimonio de la Iglesia ha sido siempre que mientras el Señor ha permitido que sus santos sufran en el cuerpo, ha sostenido tan divinamente sus espíritus, que han sido más que conquistadores, y han considerado sus sufrimientos como ligeras aflicciones. El fuego no ha sido un lecho de rosas pero ha sido una carroza de victoria. La espada es filosa y la muerte es amarga, pero el amor de Cristo es dulce, y morir por él ha sido convertido en gloria. No, el procedimiento de Dios no es desamparar a sus campeones, ni abandonar al más pequeño de sus hijos en la hora de la prueba. En cuanto a nuestro Señor, este desamparo fue singular. ¿Acaso su Padre lo había abandonado antes? ¿Acaso podrían leer a los 4 evangelistas de principio a fin y serían capaces de encontrar alguna situación previa en la que él se queje porque su Padre lo ha desamparado? No. Él dijo, yo sabía que siempre me oyes. Él vivía en constante contacto con Dios.
Su comunión con el Padre siempre fue cercana y amada y clara, pero ahora, por primera vez, él clama, ¿por qué me has desamparado? Eso era extraordinario. Era un enigma que solo podía explicarse por el hecho que Él nos amó y se entregó por nosotros, y en la ejecución de su propósito lleno de amor, llegó hasta esta aflicción de lamentar la ausencia de su Dios. Este desamparo fue muy terrible. ¿Quién puede decir plenamente en qué consiste ser desamparado por Dios? Solo podemos formular una conjetura por lo que nosotros mismos hemos sentido bajo un abandono temporal y parcial. Dios no nos ha dejado nunca por completo, pues Él ha dicho expresamente, no te desampararé, ni te dejaré. Sin embargo, algunas veces hemos sentido como si Él nos hubiera abandonado. Entonces hemos clamado, quien me diera el saber dónde hallar a Dios. Los claros destellos de su amor han sido retirados. De esta manera somos capaces de formarnos una pequeña idea de qué sintió el Salvador cuando su Dios lo había desamparado. La mente de Jesús se vio reducida a reflexionar sobre un tema oscuro, y ninguna consideración alentadora lo podía consolar. Era la hora en que fue llevado a comparecer ante el trono de Dios, cargando con el pecado conscientemente, de conformidad a esa antigua profecía, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces se volvió verdad que, por nosotros lo hizo pecado. Pedro lo explica así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él no había cometido ningún pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no poseía ninguna fuerza que le fuera dada de lo alto, ningún ungüento secreto ni vino que fueran derramados en sus heridas, sino que fue llevado a comparecer en el solitario carácter del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por tanto debía sentir el peso del pecado, y experimentar que el sagrado rostro que no podía contemplarlo, se volteara hacia otro lado. Su padre, en aquel momento, no le hizo ningún reconocimiento abierto. En ciertas otras ocasiones se había escuchado una voz diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, pero ahora, cuando más que nunca se requería de un testimonio así, el oráculo enmudeció. Él fue colgado como una cosa maldita en la cruz, pues fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, y el Señor su Dios no lo reconoció ante los hombres. Si al Padre le hubiera agradado, podría haberle enviado 12 legiones de ángeles, pero ni un solo ángel vino después que el Cristo había abandonado Getsemaní. Sus despreciadores podían escupir su rostro, pero ningún veloz serafín vino para vengar la indignidad. Podían atarlo, y azotarlo, pero nadie de todo el ejército celestial se iba a interponer para proteger sus hombros del látigo. Podían sujetarlo al madero con clavos, y levantarlo, y burlarse de él, pero ninguna cohorte de espíritus ministrantes se apresuró para reprimir al populacho y liberar al príncipe de la vida. No, él se mostraba desamparado, herido de Dios y abatido, entregado en las manos de hombres crueles, cuyas manos impías le propinaban una miseria ilimitada. Bien podía preguntar él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esto no era todo. Su padre secó ahora ese torrente sagrado de comunión llena de paz y amante compañerismo, que había fluido hasta aquí a lo largo de toda su vida terrenal. Él mismo dijo, como ustedes recordarán, seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Allí radicaba su constante consuelo, pero todo consuelo proveniente de esta fuente le iba a ser retirado. El Espíritu Divino no ministró a su espíritu humano. Las comunicaciones con el amor de su Padre ya no fueron derramadas en su corazón. No era posible que el juez sonriera a quien representaba al prisionero en el tribunal. La fe de nuestro Señor no le falló, como ya se los he demostrado, pues dijo, Dios mío, sin embargo, ningún apoyo sensible le fue proporcionado a su corazón, y ningún consuelo fue derramado en su mente. Un escritor declara que Jesús no probó la ira divina, sino únicamente la supresión de la comunión divina. ¿Dónde está la diferencia? Ya sea que Dios retire el calor o produzca el frío, es lo mismo. No recibió una sonrisa, ni le fue permitido sentir que estaba cerca de Dios, y esto, para su tierno espíritu, fue un dolor sumamente agudo. Cierto santo dijo una vez que, en su aflicción, él recibía de Dios lo necesario mas no lo dulce, eso que era conveniente pero que no era dulce. Nuestro Señor sufrió hasta el punto extremo de la carencia.
No tenía la luz que hace que la existencia sea vida, y que la vida sea una bendición. Ustedes que saben, a su medida, lo que significa perder la presencia consciente y el amor de Dios, pueden adivinar tenuemente cuál fue la aflicción del Salvador, ahora que se sentía desamparado de Dios. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Para nuestro Señor, el amor del Padre era el fundamento de todo, y cuando eso se hubo ido, todo se había ido. Nada permaneció dentro, fuera, arriba, cuando su propio Dios, el Dios de su entera confianza, lo dejó. Sí, Dios en verdad desamparó a nuestro Salvador. Ser desamparado por Dios fue mucho más una fuente de angustia para Jesús de lo que sería para nosotros. O dirán ustedes, ¿cómo es eso? Yo respondo, porque Él era perfectamente santo. Una ruptura entre un ser perfectamente santo y el 3 veces santo Dios debe ser extraña en grado sumo, anormal, sorprendente y dolorosa. Si alguien aquí presente, que no esté en paz con Dios, simplemente conociera su verdadera condición, desfallecería de terror. Si ustedes, que no han sido perdonados, solamente supieran dónde se encuentran, y lo que son en este momento ante los ojos de Dios, nunca sonreirían de nuevo hasta que no fueran reconciliados con Dios. Ay, somos insensibles y estamos endurecidos por el engaño del pecado, y por eso no sentimos nuestra verdadera condición. Su perfecta santidad convirtió en una terrible calamidad para nuestro Señor, el desamparo del Dios 3 veces santo. Yo recuerdo, también, que nuestro bendito Señor había vivido en una ininterrumpida comunión con Dios, y ser desamparado era un dolor nuevo para él. Desconocía hasta ese momento lo que eran las tinieblas, había vivido su vida a la luz de Dios. Piensa, amado Hijo de Dios, si siempre hubieras habitado en plena comunión con Dios, tus días habrían sido como días del cielo en la tierra, y qué frío golpe sería para tu corazón si te encontraras en las tinieblas del abandono. Si puedes concebir que tal cosa le suceda a un hombre perfecto, puedes ver por qué constituyó una prueba especial para nuestro bien amado. Recuerda que él había gozado de la comunión con Dios más ricamente, y también más constantemente, que cualquiera de nosotros. Su comunión con el Padre era del orden más elevado, más profundo, y más pleno, y cómo sería la pérdida de esa comunión. Nosotros solo perdemos unas cuantas gotas, cuando perdemos nuestra gozosa experiencia de comunión celestial, y sin embargo, la pérdida es mortal, pero para nuestro Señor Jesucristo el mar se secó, me refiero a su mar de comunión con el infinito Dios. No olviden que Él era un ser tal que para Él, estar sin Dios debe haber sido una calamidad abrumadora. En cada parte Él era perfecto, y en cada parte apto para la comunión con Dios a un grado sumo. Un pecador tiene una terrible necesidad de Dios, pero no lo sabe, y por eso no siente esa sed y hambre de Dios que sentiría un hombre perfecto si fuese privado de Dios. Precisamente esta perfección de su naturaleza hace inevitable que el santo esté en comunión con Dios o esté desolado. Pero aquí tenemos el lamento de un ser mucho más capaz de comunión con la deidad. En la proporción en la que él es más apto para recibir el amor del grandioso Padre, en esa proporción es más intenso el anhelo por ese amor. Como hijo, él es más capaz de tener comunión con Dios que un ángel siervo, y ahora que ha sido desamparado por Dios, el vacío interior es mayor, y la angustia es más amarga. El corazón de nuestro Señor, y toda su naturaleza estaban formados tan delicadamente, eran moral y espiritualmente tan sensibles, tan tiernos, que estar sin Dios era para él un dolor que no podía sopesarse. Lo veo en el texto soportando el abandono, y sin embargo percibo que no puede soportarlo. No sé cómo poder expresar lo que quiero decir, excepto mediante una paradoja así. Él no puede soportar el estar sin Dios. Había aceptado ser abandonado por Dios, como debe serlo el representante de los pecadores, pero su naturaleza pura y santa, después de 3 horas de silencio, encuentra que la posición es insoportable para el amor y la pureza, y saliendo de esa situación, ahora que la hora se había cumplido, exclama, ¿por qué me has desamparado? No riñe con el sufrimiento, pero no puede permanecer en la posición que lo motivó. Parece como si debe poner fin a las ordalías, no por causa del dolor sino debido a la sacudida moral. Tenemos aquí la repetición, después de su pasión, de ese desprecio que experimentó antes de ella, cuando clamó, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la santidad de Cristo en una condición de asombro ante la posición de sustituto por los hombres culpables. Allí tienen, amigos, he hecho lo mejor que he podido, pero me parece a mí mismo que he estado platicando como un niñito, hablando de algo que está infinitamente por encima de mí. Así dejo el hecho solemne que nuestro Señor fue desamparado por Dios en la cruz. En la segunda parte el predicador contesta por qué sufrió él. Hasta pronto. Escríbanos por correo electrónico a crónicasmisioneras@gmail.com.